Las bujías es importante tenerlas en buen estado, porque es la que da la chispa al motor. Y con el tiempo se van gastando y es una pieza que hay que cambiar. Para cambiarla a mí antes me costaba mucho, pero gracias a una herramienta que luego enseñaré, me resulta muy fácil. La mayoría de coches tienen el motor transversal, y las bujías están muy accesibles. Pero BMW tiene motor longitudinal y las bujías están muy tapadas. Todo el tema del cableado eléctrico BMW lo tiene muy bien aislado. Así que para cambiar las bujías hay que desmontar varias piezas. Para empezar hay que quitar el soporte este de aquí, esto va con unas pestañas. Y mucho cuidado de que tirar suave porque se parten. Son 3 y a mí ya se me partió una, la de la izquierda. Y luego hay que sacar el tubo de detrás exactamente igual. Hay que hacer lo mismo con mucho cuidado y sale recto. Cuando ya está esto fuera hay que sacar las tapas de los laterales, tiene dos. En un lateral tiene esta, va con un pestillito de goma, hay que sacar los dos. Y luego la tapa tiene dos pestañas, una en cada lado, esta y luego ahí tiene la otra. Aquí se ve mejor, esta de aquí. Debajo de esta tapa está el depósito de líquido de freno y así se puede ver el nivel. Está bien, tiene ahí el máximo y el mínimo y el sensor del líquido de frenos. En el otro lado hay una tapa igual y sale de la misma manera. Y luego hay que sacar este sensor. Hay que girarlo hasta que coja la forma y sale hacia afuera. El sensor este a mí me gusta dejarlo en un sitio quietecito que no moleste. Y así mientras estoy haciéndole cosas al coche no está dando vueltas por ahí. Ahí está bien. Cuando ya tenemos esto fuera hay que sacar este tornillo de aquí. Y en el otro lado hay otro tornillo exactamente igual. Pero en mi caso pues se ha perdido. No está. Así que no hay nada. Y luego hay que sacar los 4 tornillos del filtro del habitáculo. Estos salen con una llave de 8, pero como enseñé en el vídeo del cambio del filtro de aire, también se perdieron esos tornillos y le he puesto tornillo roscachapa. Aprieta igual y cumple bien la función. Así que ahora toca sacar tornillos. Yo los tornillos para que no se caigan los dejo aquí en la torreta. Y ahí me aseguro que no se caen ni se mueven ni nada. Cuando ya están todos los tornillos fuera hay que sacar la tapa esta. Y esto no hay que tirar hacia afuera rápido, hay que ir haciendo juego porque esto va encajado con unas pestañas que también se parten. Hay que ir con cuidado, poco a poco lo mueves hacia arriba, hacia abajo y va saliendo. De este lado ya ha salido, y ahora hay que hacer lo mismo en el otro lado y ya sale entera la tapa. Ya estaría fuera. Y esta tapa sale toda de una pieza. No hace falta desmontar el filtro ni nada, va todo junto. Ahora ya se puede trabajar más cómodo en el motor. Lo que pasa es que está todo eso sucio y a mí me gusta tener el motor limpio porque si hay una fuga o algo, enseguida ves por dónde fuga. Así que lo primero que hago es quitarle todo este polvo y toda esta suciedad que tiene. Y aquí se ve muy bien el tema del aislante. Este tubo ves que tiene una funda que lo protege y esas cosas me gustan mucho de este coche. Cuando ya está todo más o menos limpio, hay que sacar la tapa esta. Y esta hay que hacer juego hacia arriba. Va encajada. No tiene ningún tornillo ni nada. Tiene 2 clics en un lateral y otros 2 clics en otro. Esto hay que ir haciendo juego y sale. Cuando ya está la tapa esta, ya vemos ahí dónde van las bujías. Esta tapa tiene una junta y esta junta suele estar manchada de aceite porque está al lado del tapón de llenado de aceite. Y esto de cómo se cambia el aceite y los filtros tenéis un vídeo en mi canal. Para sacar la bobina hay que tirar la tapita esta hacia arriba y automáticamente saca el enchufe. El enchufe hay que mirar que esté limpio. Y la bobina hay que tirar hacia arriba con mucho cuidado. Hay que ir haciendo juego hasta que nota que hace plop como un sonido de vacío y ya salió. Y esta es la bobina. Esto igual hay que mirar que esté limpio, que no tenga suciedad, que no tenga nada raro. Que esté bien, vamos. Para sacar la bobina hay que tirar con cuidado, porque la pestaña es de plástico. A mí no se me ha roto ninguna, pero si tiras fuerte a lo mejor se te parte la pestaña esta. Bueno, una vez sacada la bobina, vemos dónde está la bujía. Ahí la tenemos. Y aquí ayuda mucho una buena herramienta. Yo utilizo una llave de vaso de bujía, porque antes utilizaba la típica llave tipo T y en mi caso la bujía estaba durísima y con esa llave no podía, tuve que hacer palanca, me costaba muchísimo, la llave se partió, bueno, se montó una fiesta que no veas para sacar una bujía. Y después de eso utilizo esta herramienta, una llave de vaso, le meto 2 extensores y a esto le metes una carraca y es más cómodo y encima haces más fuerza.
Pero yo no utilizo esta carraca, que ya de por sí es grande, utilizo esta. Esta carraca es mucho más larga y encima es extensible. Fijaos el tamaño que coge esto. Y con esto la bujía sale súper fácil, no hay que hacer prácticamente ni fuerza. Mirad la diferencia, la de arriba ya era grande y esta es casi más del doble. La llave de bujía hay que apretar hasta que hace clic, porque esta llave dentro tiene una gomita y esa gomita es la que hace que la bujía no se caiga. Cuando tengamos la bujía suelta, tiramos hacia arriba y la bujía se viene con nosotros, no se cae por el motor ni nada. Y fijaos aquí, con la carraca esta grande, no hago prácticamente ni fuerza, simplemente giro y sale sola. Esta carraca me ha salvado muchas veces. Y ahora nada, simplemente es desenroscar. Y aquí tenemos la bujía. No se cae gracias a la gomita que tiene el vaso dentro. Y si os fijáis, yo llevaba bujía de 4 polos. Están un poco gastadas, pero iban bien. El coche siempre arrancaba la primera. Pero ahora que llega el invierno, prefiero montar bujías nuevas. Le voy a montar estas. Y estas son de un polo. Yo prefiero de 4, pero prefiero un polo nuevo que 4 viejos. El coche funciona igual, no se nota nada. Pero bueno, es más fiable la de 4. Aún así, una bujía nueva siempre es una bujía nueva. Para meterla hay que meter aquí en la gomita esta, que aquí la veis bien. Hay que encajarla hasta que haga el clock este de vacío. Y ahora es muy importante enroscarlo con la mano. Y así te aseguras de no romper la rosca. Se aprieta con la mano y cuando ya está duro se aprieta con la carraca. Pero yo no uso la carraca que ya larga, utilizo una carraca normal, como esta, una grande normal y ya está. Tiene que quedar apretado pero sin pasarte. Pensar que lo que sella es la arandela. Yo la aprieto un poco y así ya está bien. Y ya está la bujía cambiada. Ahora toca meter la bobina. Esta bobina tiene una forma. Si te fijas ya tiene el dibujo hecho ahí en el plástico. No lo puedes poner ni girado ni nada. Que quede ahí bien, encajado en su sitio. Que haga el ruido ese de vacío. Y ya está, ya ha entrado. Y para meter el enchufe, a la vez que metes el enchufe hay que cerrar la tapita. Vas apretando, con una mano aprietas, con la otra bajas la tapa y ya queda eso que no se mueve. Y ahora toca repetir lo mismo en las otras bujías y poner todas las tapas. Con estas pestañas, cuidado, que estas pestañas mías se me han roto y estas son las de la tapa del filtro, la grande. Así que hay que encajarlo con mucho cuidadito. Y antes de meter la tapa, con un limpiador de plástico se le da un poquito a la junta y mejora bastante el estado. Y ahora toca poner tornillos y a dejarlo todo como estaba. Y ya tengo las 4 bujías nuevas y cambiadas, ya está listo. Pero ahora hay que decírselo al coche. Y lo que hay que hacer es entrar dentro y arrancarlo. Con el coche encendido hay que pulsar este botón de aquí, el de la izquierda. Se mantiene pulsado hasta que te aparece el menú de mantenimiento, este de aquí. Y luego con la ruleta esta buscas el icono de bujía. Hay que mantener pulsado el botón BC y te sale Reset. Le das otra vez y ya el coche te hace el reset, para que cuando le toque cambiar las bujías el coche te avise, porque este coche te avisa de todo. Como habéis visto, cambiar las bujías es muy fácil si tienes una buena herramienta. Espero que te haya sido muy útil este vídeo, compártelo con tus amigos para que nadie vaya con las bujías viejas y ya sabes, dale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.